Siempre considero que es un privilegio estar ante la Iglesia de Dios y sobre todo para compartir la santa palabra de nuestro Padre y poderles decir paz a vosotros, amados hermanos. Si gustan tomar su lugar. Bueno, tenemos como título de nuestro tema en esta tarde, Dios nuestro escudo y fortaleza. Creo que es un tema muy interesante, al menos pues a mí así me parece, porque hablar o predicar de los salmos siempre hay algo que pues yo considero a este rey David como que tenía una teología pues más alta de varios de su tiempo y entonces me encantan sus salmos que él escribió, y este es uno de esos salmos que escribió el rey David. Y si son tan amables, si vamos a ver en el capítulo 28, tenemos 2 versículos y que ese sería nuestro texto base. Salmo 28, versículos 7 y 8. Ya le dimos lectura, entonces pues nada más vamos a iniciar con el versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, y en él confió mi corazón y fui ayudado. Hasta ahí nada más. Y quiero preguntarles, yo creo que ya la mayoría de ustedes están de acuerdo en que cuando se habla de Jehová en el Antiguo Testamento se refiere en ocasiones al Señor Jesucristo. ¿Sí están de acuerdo? Y en ocasiones pues al Padre. Entonces uno tiene que ver el sentido del texto para ver a quién se dirige. A veces nos cuesta un poco de trabajo, pero aquí en este caso se refiere al Señor Jesucristo. Y algunos sabios pues dicen que al Padre, así es que pues voy a pedirles que luego al final ustedes me digan a quién consideran que se refiere, ¿sí? Y dice, Jehová es mi fortaleza. Y miren, quiero decirles que hablando de fortaleza, también en el diccionario dice que hay dos, es una lista larga de cuando se refiere a las fortalezas diferentes, pero en esta ocasión yo elegí nada más 2, fortaleza física y fortaleza moral o espiritual. Nada más esas 2, y vamos a enfocarnos en estas 2. Hay otras ocasiones que hay otros tipos, les decía, de fortaleza, pero no nos vamos a meter en más problemas. Y hablando de David, que es el que escribe este texto o este salmo, dice, Jehová es mi fortaleza. Ahora, primero vamos a ver la fortaleza física de David. Y ustedes recordarán que él manifestaba que había luchado con osos y leones y los había derrotado, y diríamos que los enfrentó cuerpo a cuerpo. Si quieren, vamos a ver la cita en segundo libro de Samuel,
capítulo 17 y versículo 37. Si alguien me hiciera favor de apoyarme dándole lectura. Es primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Por favor. Sí. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y amén. Dijo, amén. Amén. Bueno, aquí David está dando esta noticia o esta expresión al pueblo que Jehová lo había librado de las garras del león y las garras del oso, pues que también lo iba a librar de la mano del filisteo. Sí saben a quién se refiere. A Goliat, sí, o sea, es una historia muy conocida. Entonces, fíjense que esto David se lo atribuye a Dios. O sea, esa fuerza que él tenía. Yo me imagino que era un hombre así, pues alto y bien dado, ¿no? Bien fuerte. Y porque ya para enfrentarse a luchar con un león o con un oso, pues realmente no cualquiera lo podía hacer. Y entonces lo que a él le daba esa confianza, pues no era tanto de que había derrotado a los leones, a los osos, sino que era Dios. O sea, él tenía esa plena seguridad de que su fuerza venía de lo alto. Venía de Dios. Y después, fíjense que habla de las que lo iba a librar de la mano de ese filisteo, y también así fue. Dios lo libró, Dios lo protegió y le dio la habilidad para derrotar también al filisteo. Y quiero comentarles, hermanos, que fíjense que estuve viendo en todas las guerras que tuvo David, y ¿creen que no perdió una sola guerra? O sea, siempre triunfó en todas las guerras a las cuales él se enfrentó. Y esto sí es algo que pues a mí me impactó, a no ser que por ahí se me haya pasado que no haya visto alguna en donde haya perdido la batalla, pero yo no encontré. Y así es que eso es lo referente a la fuerza física de David. Ahora, nos preguntaríamos, ¿qué era lo que le daba esa fuerza a David? O sea, ya dijimos que es Dios, pero ¿cómo lo fortalecía? ¿Qué es lo que hacía Dios con David? Su espíritu, fíjense que sí, o sea, podemos recordar también de Sansón, ¿no? O sea, cuando el espíritu de Dios poseía, vamos a decir, a Sansón, tenía una fuerza tremenda. Entonces, a David también esto, o sea, David tenía el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y eso era una fortaleza. Eso era lo que le daba la fuerza para derrotar a sus enemigos. Entonces, pues diríamos que eso es lo que podemos aprender en esta parte de la fuerza física.
de David. Y yo quiero mencionar un texto que me impactó también, me impresionó mucho un día que estaba yo dando una clase de Efesios y encontré esta frase del apóstol Pablo y dije, bueno, ¿por qué? Pues nunca le había puesto yo atención a este versículo. Y quiero que lo veamos porque pues espero que si usted no lo ha visto, que hoy le pongamos atención, y si ya lo vio, pues que lo recuerde y que comprendamos la fuerza que tiene el Espíritu de Dios. Vamos a ver Efesios, capítulo 1. Y quiero que leamos los versículos 18 y 19. Nada más. Dice el versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y creo que no tengo que explicar mucho este versículo, el 18. O sea, ¿qué es lo que el apóstol quería? Que nosotros pudiéramos contemplar cuál es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, o sea, en nosotros. ¿Cómo no? Con mucho gusto, si me hace favor. Dice así. Es el 18, ¿verdad? Sí. Dice, pido que Dios les ilumine la mente para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados. Cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que pertenecen a su pueblo. Y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo. Muchísimas gracias. Está muy bien explicado ese texto. Y yo quiero leer ahora el 19, en donde aquí como que el apóstol Pablo quiere maximizar el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Porque dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder, de su espíritu? Sí, o sea, ¿habían visto este versículo? ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder? Y les digo, a mí me impactó. La verdad, a lo mejor lo había leído ya muchas ocasiones, pero no había reparado en eso. O sea, que el apóstol Pablo, les digo, no está hablando nada más de un poder, bueno, pues el poder del Espíritu Santo, ¿no? Y ya, no, es la supereminente grandeza, ¿sí? Y ahora, esto es muy importante que nosotros le pongamos atención, porque luego vamos a ver cómo es esa herencia que ha dado a sus santos, o cuál es lo que este poder puede hacer por medio de sus santos, Dios. ¿Ok? Y entonces, hasta ahí podríamos decir que David entendió y comprendió que si él tenía esa fuerza, esa fortaleza, esa virtud de poder vencer a los enemigos, era porque Dios era el que
lo fortalecía, el que era su fuerza. Hay otros muchos textos que hablan de esta forma, o que habla el rey David, pero hasta ahí vamos a dejar esto. Y lo que sigue dice, y mi escudo. Aquí vamos a ver la palabra escudo, y también hay algo que quiero comentarles antes, de que creo que todos nosotros también conocemos que el escudo que diseñó David lo conocemos como la estrella de David, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, ese escudo, fíjense que era pues el que él usaba aquí en su brazo izquierdo, y para defenderse de pues las espadas o las saetas o los dardos o ¿qué más? Lanzas, todo eso. Tienen que ser muy diestros los que luchan con esos escudos, ¿no? Para defenderse. Y esto quería comentarles de que él dice pues la tradición de los judíos, que mandó hacer 17 escudos en oro puro, y los tenía ahí en su palacio, ¿no? O sea, era pues como un tesoro que él tenía. No dicen por qué razón, no se sabe nada, pero el chiste es que mandó a hacer esos 17 escudos. Y después, pasado algún tiempo, ya no existía David, entonces esos escudos los llevaron al templo y ya los tomaron como algo sagrado, ¿sí? Dijo, algunos incluso dicen, bueno, pues como que la menorá o el candelabro o candelero, pues como que ya no lo tenía el pueblo de Israel como su estandarte. Ya no lo tenían como algo que los identificaba. Pero ellos dicen que no, que tienen ahí los escudos, y ni sé si los tienen porque ya no investigué bien, porque fíjense que muchos, sobre todo uno de los candelabros que tenía el pueblo de Israel, se los secuestraron los romanos, o se los quitaron, se los llevaron. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque para David su escudo era como la defensa que Dios le había dado, una defensa externa. Entonces, ahora vamos a contemplar que David otra vez le seguía atribuyendo su buena defensa, vamos a decir, a las habilidades que Dios le había dado. ¿Por qué razón? ¿Cómo se dio él cuenta de que Dios era el que le proveía esto? Vamos a ver un texto de primer libro de Samuel, versículo 19 y versos 9 y 10. Primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos 9 y 10. Y también voy a pedir que alguien me apoye dándole lectura. Y vamos a contemplar este texto para ver por qué razón David decía que todos los triunfos o todas las defensas era porque Dios lo defendía, Dios lo cuidaba, Dios lo protegía. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano.
mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Muchas gracias. Bueno, aquí quizás se hacía la pregunta David, bueno, ¿quién me defendió? ¿Quién me libró? A ver, bueno, fue Dios, pero ¿qué fue lo que utilizó Dios para salvarlo? ¿Perdón? No, aquí está David Bueno, solo. David esquivó el golpe. David lo esquivó. Yo creo que la ayuda fue del Dios. Bueno, porque fíjense que ya vimos que el Espíritu de Dios era su defensa, era su fortaleza, pero era algo interno. Ahora, aquí es también un escudo, una defensa, pero es algo externo. No, ahí no tenía escudo, él estaba tocando. Hagan de cuenta que está aquí sentado David, tocando, ajá. Y entonces, Saúl, atrás de él, no de frente, atrás de él, llega y le avienta la lanza, y entonces David se hizo a un lado y la lanza quedó clavada en la pared. ¿Sí? David no vio a Saúl, sino que él se hizo a un lado. Ahora, ¿quién le avisó? ¿Quién le dijo, quítate porque te van a querer clavar en la pared? Ya dijimos, otra vez repito, el Espíritu de Dios era algo interno. O sea, él recibía el Espíritu y David tenía mucha fortaleza, mucha fuerza. Pero esto es externo, es fuera de David. Bueno, ok. Miren, fíjense que esto realmente también a veces no le ponemos mucha atención y como que no creemos que Dios tiene formas para defender a sus siervos. No, porque otra vez repito, esto es externo. ¿Y saben cuáles son esas, vamos a llamarles seres que defienden al Hijo de Dios? Son los ángeles. Voy a pedirles que abran sus escrituras en el Salmo 91 y hay también muchos textos. Salmo 91. Y por favor, si me ayudan a leer versículos 11 y 12. Sí, por favor. No, 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Aquí en este versículo 11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Aunque en mi versión dice acerca de ti, pero yo entiendo mejor así.
cerca de ti. A sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esta es la forma como Dios cuida a sus siervos, a sus hijos, a sus criaturas. Tenemos un ángel. Incluso, pues a la iglesia popular les llama el ángel de la guarda. Nosotros como que no usamos esa forma, pero yo sí entiendo que cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida. Y ese cuidado es externo. O sea, dice aquí el versículo 11, que te guarden en todos tus caminos. O sea que yo creo, yo no sé usted si usted lo crea, pero yo creo que cuando yo salgo de mi casa, un ángel me cuida. Porque hay ocasiones, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero a mí me ha pasado una ocasión, estaba yo en la banqueta y me iba a bajar de la banqueta, pero algo me detuvo, no sé qué, y pasa el camión así, un camión de pasajeros, pero volado. O sea, si yo me bajo, me lleva. ¿No ha tenido usted esas experiencias? Allí es el ángel que nos detiene, el ángel que nos está cuidando. Y no sé si con esto sea suficiente para creer que Dios nos pone ángeles para que nos cuide. ¿Sí? Porque puedo darles otros textos más, pero yo sé que al buen entendedor, pocas palabras. Bueno, ahora, estas dos formas de cómo Dios cuida a sus hijos, nosotros como hijos de Dios, pueblo de Dios, miembros de la iglesia de Dios, tenemos que darle gracias. Aquí dice, ahora sí regresamos al Salmo 28. Aquí dice en el siguiente versículo, el Salmo 28, versículos 7 y 8. Estamos en el 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros ya para que tengamos esa protección, para que tengamos ese escudo, esa ayuda, esa fortaleza? Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Entonces, esto es lo primero que tiene que hacer el cristiano. Confiar en Dios. Pensar que Él va a protegernos, a librarnos. Confía, en Él confió mi corazón y fui ayudado, fui guardado, fui librado. Y por lo que se gozó mi corazón, con mi cántico le alabaré. Fíjense que en esta parte donde dice, por lo que se gozó mi corazón, yo en ocasiones les he dicho que los cristianos no tenemos por qué andar tristes. No tenemos por qué andar temerosos. Si tenemos al Todopoderoso que nos cuida y que nos proteja y que nos da protección a través de sus ángeles, pues no temerle a nadie. Y ahorita se me vino a la mente en una ocasión que estábamos en
Huastepec. Y había un hombre fortachón así, grandote, y estaba agarrando a pues, uno menos fuerte que él, y lo subió así en el carro y lo quería golpear. Y entonces mi hermano Abraham se acerca al fortachón y dice: oiga, señor, por favor, no maltrate al hombre. Y yo dije: hermano, no se ponga con ese. Pero así, o sea, realmente yo lo admiré, porque digo, pues yo no le hubiera dicho nada. Pero no sé si se acuerda, hermano Abraham. Discúlpeme, hermano, luego me falla mi oído. Sí, me decía, hermano. Bueno, que en una ocasión que andábamos en Huastepec, había un hombre así fortachón, grandote, y agarró a uno más pequeño que él y lo subió así en el cofre de un carro, no sé de quién sería, y entonces pues lo iba a golpear, y usted se acercó y le dijo: déjalo, no le pegues. ¿Por qué le pegas? Sí, no, sí. ¿Sí se acuerda? Sí, recuerdo, sí. Iba el hermano Alberto García con nosotros. Exacto. Sí, no, sí. Sí, pues gracias a Dios, ¿verdad? Le dije a ese hombre: no le pegues, le digo. Ajá. No le pegues, porque pues no está bien. Él es menos, pues sí. Menos fuerte, exactamente. Sí, y gracias a Dios me hizo caso. Hizo caso, o sea que lo respetó, no le dijo nada, lo soltó y Sí, dije: sí, gracias a esto, exactamente, esto es lo que hace Dios. Dios. ¿Sí? Así es, sí, hermano. Entonces, les digo, puedo contarles varias anécdotas, pero otra vez les repito, al buen entendedor, pocas palabras. Así es que con esto yo quiero decirles que tenga usted esa confianza que tenía David, que dice al final del versículo 7: por lo que se gozó mi corazón, en él confió mi corazón y fui ayudado. En otras palabras, poner nuestra fe en Dios de que nos va a ayudar. No tenerle miedo, ¿verdad, hermano Abraham? No. Si Dios con nosotros. Bueno, y se gozó mi corazón, y les decía: hay que ser hombres y mujeres alegres. Es hermoso mirar a alguien que pues anda sonriente, porque cuando andan de malas, no sé, se pone uno de malas también, ¿sí? Entonces, siempre sonrientes, ¿de acuerdo? Bueno, y ¿cómo le agradecía David a Dios? A través de sus cantos. O sea, con sus cantos David le decía: gracias, Padre, por tus cuidados, gracias por tu protección, gracias porque me has librado de quién sabe cuántos peligros, cuántos accidentes. Y versículo 8, concluimos ya con Jehová es la fortaleza de su pueblo. Y aquí yo quiero ponerle así: Jehová es la fortaleza de la iglesia de Dios en Belisario. Bueno, por lo menos hay dos que creen, que confían, ¿sí? Repito, Jehová es la fortaleza de la iglesia de Belisario. Eso, qué bonito. Y refugio salvador de su ungido. Y hermanos, decía, con esto concluyo: vamos a nuestras casas contentos, vayan felices, que el Señor no nos dejará solos, que el Señor es nuestra fortaleza interna, y que esa fortaleza interna también nos ayuda a
derrotar al enemigo. ¿Sí? ¿Sí sabe cuántos enemigos tenemos? ¿No? ¿Nada más uno? Bueno, dicen los sabios que tenemos 3 enemigos y esta fortaleza nos ayuda a vencerlos, que es la carne. ¿Alguien oí que dijo? La carne, el mundo y Satanás. Bien. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a vencer a esos enemigos y los de afuera, pues los ángeles. Así es que bueno, eso sería todo, es la fortaleza de su pueblo y el refugio de Salvador, y el refugio salvador de su ungido. Lógico aquí que David se refería a él mismo porque él era un ungido de Dios. Y aquí pues podríamos ver también algo, nada más así de pasadita. Fíjense que hay una congregación en donde no respetan a los pastores. Y hace poco me mandaron allá y entonces yo les decía, tengan mucho cuidado, porque los ungidos de Dios, Dios los cuida, Dios los protege, porque son sus ungidos, ¿sí? Y entonces ustedes deben de respetar a los ungidos de Dios, o no, a menos que no contemplen que la unción que recibe un hombre es una unción que Dios le proporciona. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, pues ustedes también son ungidos de Dios y Dios será su fortaleza, será su escudo y bendito sea el Señor. Por último, hermano Abraham. Muy obediente, ¿verdad? Con nuestro Dios desde niño, ¿verdad? A tal grado de que nuestro Dios, ¿cómo se llama? Dijo, dio testimonio de David, un hombre que anduvo conforme a mi corazón. Sí. Conforme a sus caminos, conforme en todo, ¿verdad? Por eso es que Dios le dio una protección, ¿verdad? Muy, muy grande. Siempre lo protegió, siempre lo cuidó, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. A usted, hermano. Bueno.